¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a La Entrevista en Localia Televigo. Y esta semana queremos saludar al presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Vilagarcía y Pontevedra, José García Costas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallado, muchas gracias. Se acaba de celebrar la asamblea de la Cámara, en donde se han analizado la marcha, el correcto funcionamiento o no de esta Cámara, especialmente. Yo creo que una vez que ya ha quedado atrás ese proceso de fusión, ahora lo que toca es ver si está funcionando bien o no. ¿Está funcionando correctamente esta fusión de las cámaras de Vigo, Vilagarcía y Pontevedra? Vamos a ver, en el proceso de fusión todavía arrastramos alguna efemérides fruto de esa fusión que todavía tenemos que resolver. Han aparecido bastantes problemas, no hay que olvidarse que la ex secretaria de la extinta Cámara de Pontevedra, pues tiene temas pendientes con la justicia, ha sido condenada y tiene que ingresar, o ha ingresado ya, no lo sé, porque tampoco es un tema que me preocupe demasiado, en prisión, pero todavía hay alguna causa pendiente que nos preocupa. Y de fruto de la fusión, tenemos que adecuar la plantilla de las tres cámaras para adecuarla a las necesidades reales. ¿Las necesidades reales en cuanto al número de asociados son mayores que antes o menores que antes? El número de asociados es muy alto, pero las cámaras están atravesando por una disyuntiva muy difícil. Sabemos cómo está el mapa cameral de Galicia, Coruña, Vigo, Pontevedra, Villagarcía y Santiago, con la pequeñita de Tui, que son las que permanecen más o menos bien. Orense está en este momento en una etapa de transición hacia ningún sitio. Ferrol está cerrada y Lugo tiene, en fin, hay un grupo de empresarios ahí que está intentando revitalizarla, pero con muchas dificultades. Por tanto, de las cámaras de Galicia, La Coruña, Vigo, Santiago y Tui son las que en este momento funcionan con cierta normalidad. ¿Y qué efecto ha tenido ese cambio en la normativa que impide el cobro de una cuota y que esa cuota pasa a ser voluntaria, digamos, un donativo casi? Las cámaras son corporaciones de derecho público y tienen una serie de obligaciones y una serie de servicios que prestar a los afiliados. Las entidades mercantiles que dependen de la Cámara de Vigo son 104.471 y a las que hay que prestar una serie de servicios, y sin embargo las empresas que tienen cuota voluntaria es muy reducida, porque no tiene demasiadas contrapartidas, y salvo para aquellas empresas que exportan mucho y que funcionan mucho con los certificados de origen, y ahí hemos, de forma, yo creo que acertada, hemos puesto dos tarifas para el abono de esos certificados, una para los socios cooperadores y otra para los no socios, y que hace que a una persona que utiliza los certificados de origen con cierta asiduidad, pues es más rentable ser socio colaborador. Pero todavía no está eso demasiado enraizado. Estamos trabajando y tenemos de aquí a fin de año que darle una vuelta a eso. Repito, dar servicio a 104.471 entidades mercantiles sin tener ningún ingreso. ¿Todas esas están en activo, esas 104.000? Sí. Que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas. 69.000 son sociedades mercantiles y el resto son entre autónomos y... Es una periferia muy grande, son muchos ayuntamientos y, pues es lo que hay. En definitiva, ¿cuáles son las cuentas de la Cámara? Que era la pregunta que le venía a hacer en definitiva. ¿Están en verde, están en rojo? Las cuentas de la Cámara están en rojo. El año pasado se acentuó más ese rojo porque hemos tenido que devolver dinero
por cuenta de la Cámara de Pontevedra y también de la Cámara de Villagarcía. Hemos tenido que poner a cero esas cuentas y todavía nos llevó. Las cuentas en este momento están sin aprobar todavía, están en el proceso normal por el Tribunal de Cuentas y están los auditores con ellas. No hay ninguna dificultad, salvo los números rojos, fruto de muchas cosas, pero entre ellas de los temas que nos hemos encontrado en Pontevedra y en Villagarcía, más en Pontevedra que en Villagarcía. Da la impresión de que la fusión al final sirvió para mantener el nombre o mantener unas entidades camerales que en definitiva o estaban mal gestionadas o no eran rentables. La Cámara de Pontevedra, Pontevedra, de esas dos, mi opinión es que a la Cámara de Pontevedra le quedaban, pues no sé si semanas o meses de vida, porque su situación era de una precariedad y de un saldo negativo terrible. La de Villagarcía tenía un poco de oxígeno más, pero creo que la mejor solución para las tres cámaras fue la fusión, con el cual hemos dado un ejemplo a toda España y como dato, la única fusión que se produjo, a pesar de los problemas que hay en toda España en las cámaras, que son los mismos que las nuestras, pues no se ha repetido la experiencia. Ahora tenemos ahí Orense, que vamos a ver qué pasa con Orense. En mi opinión, el mapa cameral de Galicia en algún momento tenía que reducirse y las cámaras que había no tenían razón de ser y no podían subsistir. La primera que está en proceso de extinción o casi extinta es la de Ferrol. Lugo está en un proceso parecido. Orense va camino de algo también aproximado a eso. ¿Y la de Tui, que rechazó esa invitación para la fusión? Tui. Bueno, ellos consideran que prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Tui es una cámara pequeñita, tiene un par de empleados y ellos van subsistiendo y no tienen ningún agobio económico y están prestando el servicio que pueden prestar y bueno, pues no tienen nada a corto plazo que les obliga a cambiar el rumbo. Bueno, en definitiva, que con todo este panorama, con números rojos, con una situación complicada, teniendo que hacer frente a la salvación, en definitiva, de esas otras dos cámaras, la de Villagarcía y Pontevedra, a pesar de todo esto, sale reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, porque es el que se ha presentado. Dan ganas de preguntarle, ¿no escarmienta? Bueno, vamos a ver, yo fui elegido en la legislatura de Fernando Conde en el año 2000. En el año 2002 fui elegido por primera vez presidente por elección. Antes lo fue porque era vicepresidente y tuve que ocupar el puesto ante la gravedad de Fernando Conde. Y en este momento, a pesar de que le he dado muchas vueltas a presentarme o no, a no presentarme, creo que debo hacer lo posible por dejar una Cámara sana y que pueda perdurar en los tiempos, que en este momento no lo estaba. En cuanto a que soy presidente porque nadie se ha presentado, ha habido algunas personas que se han dirigido a mí para saber si me iba a presentar. A lo mejor el que yo decidiera continuar, pues echó para atrás a otras personas que me consta que tenían posibilidades de dedicar tiempo a esto. Pero creo que tenemos que enderezar, y lo vamos a hacer, el rumbo de esta Cámara y lo vamos a poner en posición de que aguante muchos años. Todo eso tiene que venir acompañado de una situación económica favorable. ¿Hemos superado ya ese suelo que tocó la economía y estamos ya saliendo de la crisis económica como se está diciendo? Sí, yo no tengo ninguna duda que el suelo se ha superado, que la velocidad en la que se ha superado todavía no es la que todos deseamos, pero que estamos en una situación de economía ascendente y que de eso no tengo ninguna duda y tengo pues muchos datos estadísticos que lo corroboran. No es una opinión personal.
Yo me muevo en un entorno industrial y económico, pues ciertamente que me permite visualizar todo eso que estoy diciendo, y no con la velocidad deseable, pero sí estamos en esa posición ascendente. ¿Y qué perspectivas o qué opinión le merece el cambio que se ha producido en el gobierno? Un cambio que inicialmente, y así lo reflejaba además los movimientos de aquel día de la moción de censura en la bolsa, sin embargo, bueno, pues parece que la situación no tiene tan mala pinta, o al menos eso es lo que dicen los observadores internacionales, como en un primer momento podía parecer. ¿Qué Vamos a opinión ver, tiene también los pasos que se han dado para la situación en la que estamos hoy, los pasos de las últimas 2 semanas, en mi opinión, no fueron los adecuados, y algunas opiniones presagiaban que esto no iba a terminar como terminó. Yo creo que es democracia. Si tuviese que analizar la salida de Rajoy, que es la más dolorosa, la parte más dolorosa de todo esto, la situación personal de Mariano Rajoy, yo creo que él no se merece esa salida, pero esto es democracia. Aquí ha habido una sentencia que ha dinamizado toda esta situación. Ha habido personas que con una habilidad adecuada a su posición la han sabido explotar, y la consecuencia ha sido una moción de censura con unos socios no previstos inicialmente, pero que ha desencadenado en lo que ha desencadenado, y ahora mismo yo creo que se están dando los pasos convenientes o necesarios para que incluso pudiesen agotar la legislatura. Es decir, que no se adelanten las elecciones. Yo digo, incluso todo lo que se opinaba hace 10 días era lo contrario a lo que ahora mismo los hechos demuestran que puede ocurrir. Sería una buena noticia eso, por lo menos que se agotase la legislatura, luego ya veríamos qué es lo que ocurre. Sí, siempre el agotar la legislatura es fruto de que las cosas se están haciendo medianamente bien, y eso es bueno para la economía de España y para la economía de los españoles. Hablemos sobre la economía de Vigo, de la provincia de Pontevedra, en definitiva. Situaciones y sectores que han atravesado años muy complicados, que parece que ahora empiezan a vislumbrar algo de luz al final del túnel. Hablamos, por ejemplo, de la industria de la automoción, el sector naval, que ya hablaremos más en profundidad de él más adelante, pero primero, sectores como la automoción, que han tenido que afrontar pues una situación muy complicada, como es, por ejemplo, la competencia del otro lado de la raya, la competencia de Portugal, con suelo industrial muy barato, con medidas laborales para sus trabajadores, con las que es difícil competir, vamos a decirlo así. Luego entra en juego también Marruecos. La semana pasada, incluso desde ASIME, la patronal del metal, recomendaban a los inversores vigueses y de Pontevedra invertir en Marruecos, porque la industria de la automoción está creciendo. ¿No es tirar piedras contra nuestro propio tejado? Mensajes como ese, por ejemplo. Sí, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. La automoción, a pesar de los baches y de los sinsabores que han tenido, porque no nos olvidemos que en una economía débil, floja, la compra de coches es siempre un tema que no es prioritario. Y si no se venden coches, pues los fabricantes de automóviles tienen dificultades de persistir. Peugeot, Citroën, pues supo aguantar el temporal con ciertos problemillas, pero aguantó el temporal, aguantó el empleo, y eso para nuestra área es importante. El número de empleos que acomete directas e indirectamente Peugeot Citroën es lo suficientemente importante para que en esta zona se pueda resentir cualquier gripe que tenga una entidad como esta. Portugal. A mí la competencia de Portugal me preocupa poco. Me preocupa, pero poco. Y lo voy a explicar. La coyuntura de que el suelo se proporciona a precios bajos y tal, bien, nosotros tenemos aquí un ente cuyo cometido es proporcionar suelo industrial a las empresas de Vigo,
que es Zona Franca, que si no existiera habría que reinventarla, porque eso a nosotros nos da un plus importante. Esas diferencias de suelo más barato en Portugal que aquí cada vez son menos notorias, y bueno, pues lo que hace falta aquí es proporcionar suelo a los industriales, a las empresas que quieren asentarse o a las que quieren incrementar su producción, y eso se está más o menos consiguiendo bien. Y mientras tengamos a Zona Franca como promotora de suelo industrial, pues creo que vamos a tener un punto a nuestro favor. Por tanto, Portugal, en cuanto al suelo, las diferencias cada vez son menores. En cuanto al costo de la hora o de la mano de obra, bueno, en Portugal el incremento que se ha producido con la implantación de algunas empresas es notorio. Yo tengo una sociedad en Portugal eléctrica, estamos trabajando en Viana y conocemos muy bien que la evolución del costo de mano de obra en Portugal es más alta que la de Vigo, la zona nuestra, y más o menos va a confluir en un tiempo corto. Entiende que se encontrarán, claro. Sí, en un tiempo corto. O sea que eso no es preocupante. Marruecos. Mi mensaje a las empresas es que inviertan en Vigo y en España, no que inviertan en Marruecos. Nosotros hemos estado trabajando en una empresa del automóvil en Marruecos y sabemos las dificultades que tuvimos para contratar mano de obra allí. Sobre todo cualificada, ¿no? Seguramente. Medianamente cualificada. Porque si ya es difícil aquí, en Marruecos da la altamente cualificada no existe. Medianamente cualificada es difícil. Y luego la mentalidad de la gente, en fin, tiene ciertas dificultades. Así que mi mensaje es a los empresarios que inviertan en nuestra zona, que el futuro de nuestra zona es importante, y aquí, a poco que hagamos bien las cosas, nos espera un futuro francamente bueno. Ya que ha mencionado lo de Zona Franca, ¿le preocupa que se vaya a marchar Teresa Pedrosa? ¿Qué valoración podemos hacer de sus años aquí en Zona Franca en un momento, en un escenario muy complicado, con crisis económica? Sí, Zona Franca tiene una salud económica de hierro. Yo estoy en su comité ejecutivo y en su pleno, y por lo tanto conozco los números muy bien. Y bueno, es siempre preocupante la persona que va a venir que tenga la capacidad suficiente para gestionar bien Zona Franca. Entre gestionarla bien, muy bien o mal, hay una sensible diferencia que al final se va a repercutir en beneficio de nuestra zona. Teresa Pedrosa ha hecho un trabajo fantástico. Yo que ya conocí a otros ¿Delegados? Sí, delegados y delegadas, puedo decir que el trabajo que ha hecho esta mujer por cercanía y por gestión se puede encuadrar en la altísima cualificación. Ha habido anteriores, unos eran más gestores, menos cercanos, otros eran más cercanos, peores gestores, pero en realidad Zona Franca siempre tuvo una gestión nunca deficitaria, siempre medianamente alta. Esta mujer está en la cuota muy alta. ¿Le preocupa que pongan un perfil demasiado político? Bueno, me preocupa que pongan un perfil político. La designación de gestor de Zona Franca siempre fue dentro de los temas políticos. Siempre es un tema político porque lo designan los políticos y por política, desde luego. Por eso se cambia con el cambio de gobierno. La clave está, yo estoy seguro que van a elegir una persona válida y que con la ayuda de todo el mundo va a hacer una buena gestión. No sé si va a ser, hay quinielas por ahí de algún... Hay algunos nombres que empiezan a sonar, nombre sí, conocidos, pero los nombres en este momento... Yo creo que estamos a una semana más o menos de... Pedro Sánchez ha sorprendido con su equipo de ministros. Bueno, tal vez nos sorprenda ahora con el delegado o delegada de Zona Franca. En algunos casos ha sorprendido favorablemente. Sí, esperemos que también se repita esa sorpresa
Bueno, pues provocándonos incluso una sonrisa. Lo deseamos. Lo deseamos. Hablemos sobre el sector naval, un sector que de manera directa afecta a José García Costas, porque en este caso como presidente de Barreras hemos conseguido también salir de la crisis económica en este sector tan importante para la economía de Vigo, en definitiva, y el área. Vamos a ver, el sector naval estuvo atravesando una etapa dura, una etapa negativa total. Hay que pensar que hace 4 años o 5 años en los astilleros no había un solo proyecto para ofertar, no había un solo proyecto para estudiar, porque a raíz de la crisis del petróleo, aquí nos habíamos especializado en barcos offshore que tenían que ver absolutamente con el crudo, y eso ha caído terriblemente hasta el punto de que ninguna petrolera encargó ningún barco más para sus menesteres, y estábamos un poco, la renovación de los barcos pesqueros no existía, no había dinero para eso, y estábamos fuera de juego total y absolutamente. Ese fue el escenario en el que usted pasó a presidir Barreras. Sí, más o menos, sí, acentuado el año siguiente o a los 2 años. Efectivamente, eso fue así. Nosotros estuvimos enfrascados en un flotel para Pemex, nuestro socio mayoritario, y el segundo barco con el proyecto de Barreras se hizo en Ferrol. El segundo barco estuvo en Ferrol después de terminado mucho tiempo porque Pemex no tenía aplicación para él. Hace un mes o mes y medio salió de Ferrol para México, y en México de momento está parado, sin asignarle ningún tipo de servicio. El nuestro está trabajando desde que salió y satisfactoriamente. Y la realidad es que a partir de la entrega de ese barco, sí en Barreras y en los demás astilleros aparecieron movimiento de barcos especiales, oceanográficos, de todo tipo. Pero se tuvo que producir un cambio en el rumbo, en el trabajo que se hacía hasta ese momento. Sí, muy grande. Pasas de estar ocupado en un tipo de actividad para tener que ocuparte en otra en la que no tienes experiencia, y bueno, te obliga a muchas cosas, a reconducir y a reorganizar interiormente la empresa y a buscar refuerzos allí donde hay. Después nos encontramos con problemas de que mucha gente, muchos especialistas, trabajadores del sector, buscaron otras ocupaciones y buscaron incluso otras latitudes ajenas a Galicia y a España para buscarse su vida, y nos encontramos con que, no voy a decir con una zona desértica, pero sí con una zona disminuida en cuanto a la capacidad de nuestro personal. Eso se está reconduciendo ahora mismo. ¿Están funcionando las medidas esas que ha adoptado la Xunta de Galicia en materia de formación para personal orientado directamente hacia el sector naval y sus nuevas necesidades? Sí, lo que pasa es que formar una persona a cierto nivel no se improvisa en 2 días. Lo cierto es que era necesario que las medidas se encauzasen. En este momento hay dotación económica suficiente para acometer toda la formación que se necesita, pero hay que encontrar a las personas adecuadas, porque para ser un trabajador formado y destacado, además de aptitud que se adquiere con la formación, hace falta actitud. Y bueno, eso no se improvisa. El sector naval es un sector que tiene algunas cargas sobre su espalda, que lo hacen no un sector excesivamente atractivo para los jóvenes, pero ahora mismo se está invirtiendo eso, ya hay gente formándose, ya tenemos alguna gente incorporada fruto de esta formación, gente que tiene que completar su formación trabajando, pero los tiempos yo creo que van a cambiar, y yo creo que en un año es fácil prever que no vamos a estar hablando de problemas con personal. Si hay un
un astillero que ha dado un giro importante a su actividad o al perfil de barco que venía desarrollando. Desde luego ha sido Barreras, especialmente con ese último barco que está construyendo en estos momentos para la cadena de Ritz-Carlton. ¿Cómo va esa marcha? ¿Y se han abierto otras puertas para entrar más en profundidad en ese sector? ¿Ese es el futuro de Barreras? Nosotros así lo entendimos y eso ha dado paso a un esfuerzo terrible para poder contratar ese barco. Cuando vas a contratar un barco con un armador o con una empresa armadora, tienes que, además de valorarle el barco y que la valoración sea entre dentro de los números que esa empresa tiene, tienes que demostrarle que eres capaz de hacer ese barco, que sabes hacer ese barco, que tienes el personal adecuado, digo a nivel técnico, para asumir una construcción de ese tipo. Como no puedes exhibirle construcciones anteriores ni puedes demostrarle con un catálogo... Sin una experiencia previa es complicado. Bueno, nosotros se ve que hemos tenido argumentos para convencer a estos señores y, bueno, pues hemos firmado un barco, tenemos una opción de 2 barcos más. Yo sigo confiando en que antes de que finalice este verano vamos a tener el segundo barco del Ritz-Carlton en marcha y antes de que finalice el año, allá para diciembre o enero, deberíamos tener el tercero en marcha. ¿Están poniendo otra vez todos los huevos en la misma cesta o están explorando otras opciones? No. En unos días, más o menos, va a entrar en vigor el 9º barco para Naviera Armas. Es un ferry, es el barco más grande que se ha construido aquí. Cuando digo aquí, digo en la zona. Es un barco con 10.000 toneladas de acero, es un barco con unas prestaciones, bueno, adecuadas a los momentos actuales. Al armador no hemos tenido que convencerle porque, repito, es el 9º barco que hacemos para Naviera Armas. Es un barco que sabemos hacer, que tenemos súper experiencia en él y que no nos presenta ninguna dificultades. Pero a raíz del barco de Ritz-Carlton acabamos de firmar con una empresa noruega dos cruceros pequeños para funcionar por la zona de Noruega y por los fiordos, unos barcos especialísimos con gas. Muy concretos, porque es una zona complicada. Sí, sí, propulsión con gas, incluso llevan baterías para navegar entre los fiordos con silencio absoluto, sin diésel en marcha, y son unos barcos muy especiales. Se asemejan son mercantes, aunque les llaman barcos de transporte y pasaje. Bueno, la realidad es que no llevan carga rodada, por lo tanto no se puede calificar como ferries. Son barcos que van a llevar alguna carga pequeña paletizada, pero no carga rodada, y sí van a llevar pasaje. Aprovechando la parte baja, me imagino. Sí, y van a llevar pasaje. Tienen características muy especiales, estamos con el tema financiero, contrarreloj, porque esos barcos tienen que estar navegando en enero, tienen que ser entregados para que estén navegando en enero del 2021. Y el tiempo para hacerlos es corto. Y sobre todo evitar imprevistos, ¿no? Sí. Es que puede ocurrir en estos proyectos innovadores. Sí, bueno, lo tenemos bastante bien estudiado. Ritz-Carlton está contento con cómo se está desarrollando el mini crucero de lujo. Esta última semana han estado aquí, han estado analizando, examinando los camarotes que hemos hecho, una novedad para nosotros, hacer unos camarotes piloto, lo que se denomina en el argot de la construcción piso piloto, con todas las particularidades de esos camarotes de lujo, también el camarote de tripulantes, y esta gente ha estado inspeccionándolos con sus decoradores y con toda la parafernalia que ellos tienen, a entera satisfacción, y eso nos demuestra que estamos en el camino correcto. La botadura de este barco va a ser el 9 de octubre, martes a las 5 de la tarde, y vamos a llegar en tiempo y forma a esa fecha. Y vamos, de momento, con los inconvenientes que hay, el entrar en un tipo de mercado distinto y con los problemas que ocasiona un barco especial y que además para ellos
tampoco es la repetición de ningún barco que te pueden decir queremos. Un proyecto nuevo para los dos, claro. Claro. Ellos ahora mismo están queriendo cambiar la configuración del puente en la zona exterior, pasar de la clásica ventanilla al vidrio incrustado en el acero. Bueno, algunas modificaciones que nosotros estudiamos con mucho gusto y ya está planteado la solución definitiva a eso. Pero no hay grandes cosas porque el barco estaba muy estudiado antes de empezar. Yo no sé, sé que hay una cláusula de confidencialidad y que habrá información que seguramente no pueda desvelar, pero ¿nos puede describir un poco cómo es un camarote de esos por dentro? Porque seguro que la gente que nos está viendo en sus casas se está preguntando ¿cómo será, viendo cómo son los hoteles de Ritz-Carlton, cómo tiene que ser un camarote de un mini crucero de lujo para Ritz-Carlton? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, los camarotes tienen toda serie de comodidades. Les puedo decir que en el camarote piloto, que la semana pasada, y es muy reciente, se presentó, tenía todo lujo de detalles en la mesa de recepción del propio camarote, en la sala de estar. Estaba la botella de cava, como no puede ser de otra manera, toda la loza y los utensilios, todos están grabados con el nombre de Ritz-Carlton. Pues anécdotas que pegado al cabezal de la cama estén los clásicos bombones que ponen en los hoteles para cuando te vas a dormir, y estaban los bombones colocados. Las persianas, por supuesto, y las cortinas son automáticas, un botón cierra las cortinas. Tecnológicamente me imagino que habrá también algunos detalles, ¿no? Sí, en los baños, los camarotes tienen sauna, en fin, es muy avanzada, es muy completo, y esta gente cuida mucho los detalles. Los baños son de mármol de primera calidad, tiene todas las comodidades que podemos imaginarnos y que encontramos en los hoteles de lujo habituales en el mundo. Bueno, pues esperemos también ahora poder disfrutarlo. Si hacen un viaje inaugural para la prensa, yo no sé dónde hay que firmar, pero desde luego me anoto, ¿eh? Entre septiembre y octubre, porque puede haber algún pequeño cambio en la fecha por variaciones que se han hecho en la construcción, en el proyecto, pero nosotros vamos a intentar que en el mes de septiembre ni siquiera hacer uso de esa prerrogativa, que pueda el barco estar navegando, y habrá un viaje inaugural entre Vigo y Miami, que va a ser el primer puerto americano que toque, al menos ese es el proyecto que en este momento tienen, pero ya nosotros cuando entreguemos el barco en Barreras y firmemos el acta de entrega, a partir de ese momento poco podemos decir en cuanto a la ocupación no sé si estaré yo invitado a ese viaje inaugural. Pues seguro que sí. José García Costas, muchísimas gracias por acompañarnos, por poner todos estos temas encima de la mesa. Mucho ánimo y mucha suerte, porque todo lo que le queda no es sencillo, tanto como al frente de las cámaras de comercio como al frente del astillero Barreras. Es un momento, yo creo que muy interesante, políticamente, pero también económicamente, y para las empresas se han producido giros muy importantes, muy bonitos, por lo menos aquellos que han salido bien y que se han resuelto con éxito, y estoy seguro de que el resto de giros y el resto de posibilidades que tenemos por delante ahora se ha abierto pues una ventana a un mundo nuevo que debemos explorar y que seguro que nos traerá sorpresas muy gratas. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, un saludo. Un placer. A ustedes, pues nada, despedirnos y agradecerles que nos acompañen como siempre aquí en la entrevista. Nos vemos dentro de 7 días. Un abrazo.